El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del santuario de la UHS, observando cómo las estrellas pasaban por la gran ventana. La enorme nave Hospital Blanca había sido su hogar durante 3 años, y disfrutaba cada momento al mando. El santuario no era como otras naves de la flota humana. No llevaba armas ni soldados. En cambio, sus bodegas de carga estaban repletas de suministros médicos y sus pasillos bullían de médicos y enfermeras que se habían ofrecido como voluntarios para ayudar a cualquier persona necesitada en toda la galaxia. La DRA. Lisa Carter subió al puente con su tableta médica y parecía cansada pero satisfecha. Acababa de terminar una cirugía de 12 horas a una joven de la colonia minera Kepler que había resultado gravemente herida en el reciente desastre ocurrido allí. El equipo minero había explotado y enviado radiación mortal a 3 asentamientos. Cientos de personas necesitaban ayuda, y el santuario había respondido a la llamada como siempre. ¿Cómo está?, preguntó Jake mientras Lisa se acercaba a su puesto de mando. Sobrevivirá, respondió Lisa con una leve sonrisa. El daño por radiación fue peor de lo que pensábamos, pero logramos reparar la mayor parte. Debería recuperarse por completo en unas semanas. Jake asintió y sintió en el pecho la familiar calidez que le proporcionaba salvar vidas. Por eso había solicitado el mando de una nave hospital en lugar de una nave militar. Allí afuera, en la oscuridad entre mundos, traían esperanza y sanación a cualquiera que la necesitara. La gran cruz roja pintada en los santuarios de Whitehall era conocida en toda la galaxia como símbolo de seguridad y misericordia. El oficial de comunicaciones de la nave, el teniente Ben Clark, se giró desde su puesto con expresión confusa. «Capitán, estamos recibiendo lecturas extrañas en los sensores de largo alcance. Parece que una flota se acerca a nuestra posición». Jake frunció el ceño y se dirigió a la pantalla de sensores. El espacio alrededor del sistema Kepler debería haber estado vacío, salvo por algún transporte de suministros ocasional. ¿Puede identificar las naves? Ben trabajó en sus controles un momento y luego negó con la cabeza. Las señales no están en nuestra base de datos, señor. Parecen estar usando algún tipo de tecnología de sigilo, pero se están acercando lo suficiente como para que podamos detectarlos. El Dr. Carter se acercó a Jake y observó las lecturas de los sensores con preocupación. ¿Podrían ser piratas? Llevamos valiosos suministros médicos. Es posible, respondió Jake. Pero algo no cuadraba con la situación. Los piratas solían atacar naves individuales o pequeños convoys. La lectura del sensor mostraba al menos una docena de naves acercándose en formación militar. Ben, envía una solicitud de identificación estándar y asegúrate de que la baliza de nuestra nave médica transmita con claridad. El joven oficial asintió y comenzó a transmitir. La baliza del santuario envió señales en más de 50 idiomas, anunciando que se trataba de una nave hospitalaria protegida por la ley galáctica. Cualquier especie que atacara una nave médica se enfrentaría a graves consecuencias por parte del Consejo Galáctico. De repente, las naves desconocidas dejaron de usar sus sistemas de sigilo y aparecieron en la pantalla principal. Jake sintió que se le helaba la sangre al reconocer las elegantes siluetas depredadoras de las naves de guerra Vexi. Las naves alienígenas parecían enormes insectos de metal negro con puertos de armas que brillaban con energía letal. Había 15 de ellas dispuestas en una formación de ataque perfecta alrededor de la indefensa nave hospital. Les habla el capitán Jake Morrison, de la nave médica UHS Sanctuary. Jake transmitió en todas las frecuencias. Somos una nave hospitalaria que opera bajo las leyes galácticas de protección médica. Solicitamos un salvoconducto para continuar nuestra misión humanitaria. La respuesta llegó de inmediato en el áspero lenguaje Vexi, que la computadora de la nave tradujo al inglés. Nave humana, han entrado en territorio sagrado Vexi. La contaminación de nuestro espacio por parte de su especie termina ahora. Jake miró la pantalla con incredulidad. El sistema Kepler estaba en espacio neutral y lo había estado durante más de 50 años. Ninguna especie reclamaba la propiedad de esta región y las naves médicas tenían derecho a viajar a cualquier lugar para brindar ayuda. Este es territorio neutral y estamos aquí en una misión de misericordia. Tenemos civiles heridos a bordo que necesitan atención médica. La DRA. Carter agarró el brazo de Jake mientras leía los escáneres médicos. Capitán, tenemos más de 300 pacientes en estado crítico. Muchos de ellos son niños que resultaron heridos en la minería. ¡Qué desastre! No podemos trasladarlos sin arriesgar sus vidas. El comandante de la alta flota Vex, el almirante Zekar, apareció en la pantalla principal.
Su rostro de insecto no mostraba ninguna emoción mientras sus 4 ojos se fijaban en Jake. Su paciencia no significa nada para nosotros, humano. Abandonarás este espacio inmediatamente o afrontas las consecuencias. Jake sintió que la ira le subía al pecho, pero se obligó a mantener la calma. Almirante, no podemos trasladar a nuestros pacientes en su estado actual. Danos 24 horas para estabilizarlos y abandonaremos tu espacio. Has contaminado suelo sagrado con tu presencia, respondió Zar con frialdad. La única respuesta aceptable es la destrucción inmediata. La primera explosión de energía impactó. El costado de babor del santuario provocó una onda expansiva en toda la nave. Jake fue arrojado al suelo mientras las alarmas de emergencia comenzaban a sonar por toda la nave. La DRA. Carter lo ayudó a ponerse de pie mientras los informes de daños llegaban de todas las secciones. Motores fuera de servicio, informó Ben desde su puesto. Primero apuntaron a nuestros sistemas de propulsión. Jake activó el sistema de comunicación de toda la nave. A todos, aquí el capitán. Estamos siendo atacados por fuerzas hostiles. Inicien los procedimientos de evacuación de emergencia de inmediato. El personal médico tiene prioridad en el traslado de pacientes críticos a cápsulas de escape. Otra ráfaga de disparos impactó el santuario, y esta vez Jake pudo ver fragmentos del casco volando más allá de la ventana de observación. Los Vex no intentaban inutilizar la nave. Intentaban destruirla por completo junto con todos. A bordo, la DRA. Carter corrió desde el puente hacia las bahías médicas donde esperaban sus pacientes. Jake quería seguirla, pero su deber era coordinar la evacuación desde el puente. Observó en los monitores internos cómo el personal médico trabajaba desesperadamente para trasladar a los civiles heridos hacia la zona de escape. La enfermera de Podbay, Amy Torres, apareció en una de las pantallas cargando a un niño pequeño que había sufrido quemaduras graves en el desastre minero. Miró directamente a la cámara con lágrimas en los ojos. Capitán, están atacando las bahías médicas. Saben que tenemos pacientes aquí y los están atacando específicamente. Jake sintió que algo se rompía en su pecho al comprender la horrible verdad. Los Vexai no solo estaban atacando la nave hospital. Estaban atacando deliberadamente a los enfermos y heridos. Esto no era una guerra. Era el asesinato de las víctimas más inocentes. Amy, ve a la matriz de comunicaciones, ordenó Jake. Envía un mensaje a la Tierra. Cuéntales lo que pasó aquí. Asegúrate de que sepan que el Instituto Vex tenía como objetivo al personal médico y a los pacientes. La joven enfermera asintió y corrió por el pasillo hacia la estación de comunicaciones. Jake la vio irse, sabiendo que podría ser la última vez que viera con vida a un miembro de su tripulación. El santuario se moría a su alrededor, y los Vexi no mostraban piedad. Dot. Otra explosión masiva sacudió la nave, y Jake vio cómo el conjunto de comunicaciones se desprendía del casco. Pero Amy había llegado a tiempo. Su última transmisión ya se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra, trayendo la terrible noticia de la hora más oscura de la humanidad entre las estrellas. Pasaron 3 días antes de que el último mensaje de Amy Torres llegara a la Tierra, y cuando lo hizo, todo el planeta dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar. La presidenta Ellen Brooks estaba sentada en su oficina revisando acuerdos comerciales cuando el almirante Ryan Hayes irrumpió por las puertas sin llamar. Estaba pálido y le temblaban las manos mientras portaba una tableta de datos que contenía la transmisión de la nave hospital destruida. Señora presidenta, necesita ver esto inmediatamente, dijo Ryan mientras colocaba la tableta sobre su escritorio. Recibimos esto del sistema Kepler hace 1 hora. Ellen miró el encabezado del mensaje y sintió un fuerte dolor al ver que provenía del santuario Urata. Ella había aprobado personalmente la misión del barco hospital para ayudar a las víctimas del desastre minero. El capitán Jake Morrison había sido amigo de su difunto esposo, y confiaba plenamente en él para representar las mejores cualidades de la humanidad entre las estrellas. El vídeo comenzó a reproducirse, y Ellen observó con creciente horror cómo el puente del santuario se estremecía. Bajo el fuego enemigo, pudo ver a Jake Morrison intentando mantener el orden mientras su tripulación trabajaba desesperadamente para salvar a sus pacientes. Entonces, la cámara cambió a las bahías médicas, donde médicos y enfermeras transportaban a niños heridos hacia las cápsulas de escape. Amy Torres apareció en pantalla sosteniendo a una niña pequeña que había sufrido quemaduras en el accidente minero. La joven enfermera miró directamente a la cámara con lágrimas corriendo por su rostro. Están apuntando a las bahías médicas, dijo. Saben que tenemos pacientes aquí y los están atacando específicamente.
Ellen sintió un nudo en el estómago al ver a los cazas de Vex y atacar deliberadamente las cápsulas de escape llenas de civiles heridos. Estos no eran objetivos militares ni instalaciones estratégicas. Eran médicos, enfermeras y niños que necesitaban atención médica. Los extraterrestres estaban cometiendo asesinatos a una escala que desafiaba toda ley galáctica y la decencia más elemental. La transmisión terminó con las últimas palabras de Amy. El santuario de la nave hospital está siendo atacado por las altas fuerzas Vex. Están atacando las bahías médicas. Que Dios nos ayude a todos. Entonces la pantalla se volvió negra y el silencio llenó la oficina del presidente. Ryan Hayes se aclaró la garganta y habló en voz baja. No hubo supervivientes. Señora presidenta, toda la nave fue destruida con toda su tripulación. Más de 1000 personas murieron, incluyendo 300 pacientes que estaban siendo tratados por envenenamiento por radiación. Él cerró los ojos e intentó procesar lo que acababa de presenciar. En sus 20 años de servicio político, había visto muchas tragedias, pero nada la había preparado para este nivel de crueldad. Los Vexai no solo habían atacado a un mili, un objetivo tario o incluso una nave civil. Habían asesinado a sanadores y a las personas que intentaban salvar. Pónganme con la doctora. Susan Wells, ordenó Ellen. Necesitaba saber sobre la doctora Carter y su equipo. Susan Wells llegó a la Casa Blanca 30 minutos después, y Ellen tuvo que ver a su amiga romper a llorar al enterarse de que Lisa Carter había muerto. Susan y Lisa habían estudiado medicina juntas y trabajado juntas en campos de refugiados por toda la galaxia antes de que Lisa se ofreciera como voluntaria para el servicio en una nave hospital. La mataron mientras intentaba salvar niños. Susan sollozó. Lisa nunca lastimó a nadie en toda su vida. Lo dedicó todo a curar a la gente y la asesinaron por ello. La noticia se extendió por la Tierra en cuestión de horas y la reacción fue única en la historia de la humanidad. La gente salió a las calles de todas las grandes ciudades, pero no eran manifestaciones por la paz ni llamados a soluciones diplomáticas. Eran multitudes furiosas que exigían justicia para el personal médico asesinado. Trabajadores de hospitales de todo el mundo colgaron banderas negras en sus edificios en honor a sus colegas caídos. La DRA. Wells apareció en todas las noticias, mostrando fotos del personal médico del santuario. Leyó sus nombres en voz alta y contó al mundo sobre su servicio a la humanidad. La DRA. Lisa Carter salvó más de 2000 vidas durante sus 3 años a bordo del santuario. Dijo, la enfermera Amy Torres se ofreció como voluntaria para las misiones más peligrosas porque creía que todos merecían atención médica, independientemente de su especie o planeta de origen. La comunidad médica estaba particularmente indignada porque entendían mejor que nadie lo que representaba el santuario. Los barcos hospitales eran naves sagradas que traían sanación a los rincones más oscuros del espacio. Operaban bajo protección especial porque las especies civilizadas acordaban que el personal médico nunca debía ser atacado durante los conflictos. El general Paul Martínez convocó una reunión de emergencia con la presidenta Brooks y su Consejo de Seguridad. Llegó con una carpeta clasificada que colocó sobre la mesa con una ceremonia inusual. Señora presidenta, es hora de hablar del proyecto Retribución. Ellen había oído rumores de proyectos militares secretos, pero nunca había sido informada sobre los detalles. Paul abrió la carpeta y le mostró fotografías de enormes astilleros ocultos por todo el sistema solar. Durante los últimos 10 años, hemos estado construyendo una flota de guerra como ninguna otra que la humanidad haya desplegado jamás. Las imágenes mostraban enormes buques de guerra en construcción en instalaciones en la cara oculta de la Luna y en el asteroide, cinturón más allá de Marte. Estas no eran naves de exploración ni plataformas defensivas. Eran puros instrumentos de guerra diseñados para proyectar el poder militar humano a través de distancias interestelares. ¿Por qué no me informaron de este proyecto?, preguntó Ellen. Porque esperábamos no tener que usarlo nunca, respondió Paul. La flota fue diseñada como un elemento disuasorio contra precisamente este tipo de atrocidad. La construimos en secreto para que las especies hostiles no conocieran las verdaderas capacidades militares de la humanidad hasta que fuera demasiado tarde para preparar defensas. Ellen estudió las fotografías y las especificaciones técnicas. Las naves eran hermosas de una manera aterradora, con elegantes cascos y sistemas de armas que incorporaban la tecnología más avanzada que la humanidad había desarrollado. Cada nave era más grande y poderosa que cualquier otra en la flota oficial de la Tierra. ¿De cuántas naves estamos hablando?, preguntó. 250 naves capitales apoyadas por más de 1000 cazas y naves de apoyo. Paul respondió, la flota está completamente tripulada y lista para el despliegue inmediato.
Todo el personal se ofreció como voluntario específicamente para esta misión. Después de conocer el santuario, Ellen miró a sus asesores y vio en sus ojos la misma ira fría que sentía en su propio corazón. Los Vexai habían cometido un error que resonaría por toda la galaxia durante generaciones. Habían atacado a los sanadores de la humanidad, y ahora se enfrentarían a los guerreros de la humanidad. «Den la orden», dijo Ellen en voz baja. «Lancen la flota». Esa noche, Ellen se dirigió al mundo desde el despacho oval. Sus palabras fueron mesuradas y serenas, pero cargadas de una determinación absoluta. «Atacaron a los sanadores», dijo. «Asesinaron a quienes habían jurado no hacer daño. Hoy, le mostramos a la galaxia por qué atacar. La misericordia de la humanidad es el mayor error que cualquier especie puede cometer». Los astilleros ocultos de todo el sistema solar cobraron vida a las pocas horas de que el presidente Brooks diera la orden de lanzamiento. En el lado oscuro de la luna, las enormes instalaciones de construcción abrieron sus puertas blindadas por primera vez en 10 años. Dentro de estas bases secretas, el verdadero poder militar de la humanidad había estado esperando en silencio como gigantes dormidos. Listo para despertar, el almirante Chris Parker. Estaba de pie en el puente del USS Retribution y observaba a su tripulación hacer los preparativos finales para la partida. El enorme acorazado tenía más de 2 kilómetros de largo y estaba repleto de armas que nunca se habían probado en combate real. Cada sistema del barco presentó años de investigación y desarrollo realizados en completo secreto. Chris había comandado buques de exploración durante 15 años antes de ser seleccionado para liderar el proyecto Retribución. Fue elegido no por ser el oficial más agresivo de la flota, sino porque comprendía la diferencia entre la fuerza necesaria y la destrucción sin sentido. La misión que le aguardaba requeriría una potencia de fuego abrumadora y un juicio preciso. La comandante Beth Adams subió al puente con informes de estado del grupo de portaaviones bajo su mando. Sus naves estaban repletas de escuadrones de cazas pilotados por voluntarios que habían solicitado el traslado tras conocer el destino del santuario. No se trataba de pilotos militares comunes, sino de hombres y mujeres que habían perdido a amigos y familiares en el ataque. «Oh, el informe del portaaviones está listo para partir, almirante», dijo Beth mientras le entregaba los informes. «Los pilotos están ansiosos por comenzar las operaciones». Chris asintió y observó la pantalla táctica que mostraba las posiciones de cada buque de la flota. 250 naves capitales estaban repartidas por todo el sistema solar, preparándose para saltar al hiperespacio simultáneamente. La coordinación necesaria para una operación tan masiva era abrumadora, pero todas las tripulaciones se habían entrenado para este momento. El capitán Tony Russell comandaba el escuadrón de destructores furtivos desde su nave, el USS Shadow. Sus naves estaban equipadas con tecnología de camuflaje que las hacía invisibles a los sensores convencionales. Los destructores explorarían por delante de la flota principal y atacarían las posiciones enemigas antes de que los Vexi supieran que estaban siendo atacados. Tony había estado presente en la sesión informativa, donde mostraron imágenes de la destrucción del santuario. Observó cómo los cazas Vex atacaban deliberadamente las cápsulas de escape llenas de niños heridos y sintió un escalofrío en el pecho. Estos alienígenas habían cruzado una línea que las especies civilizadas nunca cruzaron. Y ahora pagarían el precio. El coronel Steve Mitchell lideró el contingente de Marines a bordo de los transportes de tropas. Sus soldados no solo eran guerreros, sino también médicos e ingenieros entrenados para reconstruir lo que conquistaron. Steve comprendió que esta misión era más que una simple venganza. Iban a demostrarle a la galaxia que los humanos podían ser tanto destructores como sanadores, según las necesidades de la situación. Los marines se habían ofrecido como voluntarios de todas las ramas del ejército terrestre tras ver las imágenes de la nave hospital. Muchos de ellos tenían familiares que trabajaban en el campo de la medicina y se tomaron el ataque a los sanadores como un insulto personal. Steve tuvo que rechazar a miles de solicitantes porque muchos querían unirse a la misión. La DRA. Karen Witte insistió en unirse a la flota como jefa médica a pesar de la peligrosa naturaleza de la misión. Había sido alumna de la doctora Susan Wells y sentía la responsabilidad personal de honrar la memoria de la doctora Lisa Carter y su equipo médico. Karen trajo consigo un monumento portátil con los efectos personales de cada profesional médico fallecido a bordo del santuario. «Vamos a la guerra, pero no olvidamos quiénes somos», dijo Karen al personal médico durante su última sesión informativa. «Trataremos a cualquier herido que encontremos, sin importar su especie. Luchamos para proteger el principio de que los sanadores nunca deben ser atacados». La flota partió de la Tierra en perfecta formación,
con sus cascos pintados de negro intenso en lugar del blanco tradicional de las naves de paz. Cada nave llevaba una cruz médica plateada en el casco, como recordatorio de que llevaban sanación y juicio a las estrellas. La vista de tantas naves de guerra moviéndose juntas era hermosa y aterradora a la vez. Chris se paró en el puente de la retribución mientras la Tierra se alejaba tras ellos y sintió el peso del mando sobre sus hombros. Llevaba consigo órdenes selladas del presidente Brooks que describían los parámetros de la misión. La flota estaba autorizada a usar cualquier nivel de fuerza necesario para garantizar que ninguna especie volviera a atacar al personal médico humano. El primer salto los llevó al límite del espacio humano, donde establecieron una base avanzada y comenzaron a recopilar información sobre las altas posiciones militares Vex. Los destructores furtivos de Tony Russell se desplegaron por docenas de sistemas estelares e informaron sobre los movimientos de la flota enemiga y las instalaciones defensivas. Beth Adams lanzó vuelos de reconocimiento que penetraron profundamente en el territorio de las alturas Vex sin ser detectadas. Sus pilotos trajeron información detallada sobre los diseños de naves alienígenas y sus doctrinas tácticas. Lo que descubrieron fue inquietante, pero no sorprendente, dado lo sucedido en el santuario. La doctrina militar de las alturas Vex se basaba en la destrucción completa de cualquier especie que consideraran inferior. Habían atacado instalaciones médicas en docenas de mundos y esclavizado o eliminado a cualquier alienígena que mostrara compasión hacia sus enemigos. El ataque a la nave hospital no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que violaba todos los principios de la guerra civilizada. Steve Mitchell estudió la información de inteligencia. Informes y comenzaron a planificar operaciones terrestres para los mundos que necesitaban liberar. Los Vexai habían establecido campos de concentración en varios planetas donde mantenían prisioneros de otras especies. Muchos de estos prisioneros eran personal médico capturado y torturado por el delito de curar heridos enemigos. La DRA. Witte revisó los datos médicos de estos campos y sintió náuseas al leerlos. Los Vexai habían realizado experimentos con médicos y enfermeras capturados para comprender cómo respondían las diferentes especies a diversas formas de tortura. Parecían disfrutar especialmente atormentando a quienes habían dedicado sus vidas a ayudar a los demás. La flota se adentró en el espacio como una fuerza de la naturaleza indetenible. Cada nave llevaba tripulantes que habían visto las imágenes de la destrucción del santuario y comprendían exactamente por qué luchaban. No se trataba de una guerra de conquista ni de expansión territorial. Era una misión para garantizar que los sanadores de la galaxia pudieran trabajar sin temor a ser asesinados por aquellos a quienes buscaban ayudar. Chris Parker, de pie en su puente, observaba pasar las estrellas. Mientras se acercaban a su primer objetivo, los Vexai habían despertado algo en la humanidad que no entendían. Habían atacado lo más sagrado para los humanos. Y ahora descubrirían por qué ese fue el mayor error que cualquier especie podía cometer. La flota de guerra humana atacó el puesto fronterizo Vexi en Riel Prime sin previo aviso ni piedad. El almirante Chris Parker observó desde el puente del USS Retribution cómo sus naves emergían del hiperespacio en perfecta formación de batalla. Los defensores Vexi no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la primera salva de armas humanas convirtiera sus plataformas orbitales en escombros en llamas. Los destructores furtivos del capitán Tony Russell llevaban 3 horas en posición antes de la llegada de la flota principal. Atacaron las redes de comunicación y estaciones de sensores enemigas con precisión quirúrgica, permaneciendo completamente invisibles para los escáneres Vex. Para cuando los alienígenas se dieron cuenta de que estaban siendo atacados, su capacidad de pedir refuerzos ya había sido destruida. La batalla duró exactamente 14 minutos de principio a fin. Cuando cesaron los disparos, todas las naves Vexi del sistema habían sido eliminadas sin una sola baja humana. La abrumadora superioridad de la tecnología y las tácticas humanas conmocionó incluso a los propios oficiales de la flota, que habían entrenado durante años pero nunca habían visto sus armas en combate real. La comandante Beth Adams lanzó sus escuadrones de cazas en cuanto cayeron las defensas orbitales. Sus pilotos se movían por el espacio como bailarines letales, atacando a las naves enemigas que huían con una precisión que no dejaba margen de escape. El Alto Vex nunca se había enfrentado a oponentes que coordinaran sus ataques con tanta perfección ni respondieran a las cambiantes condiciones de batalla con tanta rapidez. Flota enemiga eliminada, informó Beth al almirante Parker. No se detectaron supervivientes. Chris asintió con gravedad mientras estudiaba la pantalla táctica. Los Vexi habían luchado con valentía, pero su doctrina militar estaba siglos por detrás de las capacidades humanas. Confiaban en la fuerza bruta y una superioridad numérica, mientras que los humanos habían desarrollado tácticas basadas en la velocidad y la coordinación. Los resultados hablaban por sí solos.
Los marines del coronel Steve Mitchell aterrizaron en Riel Prime 6 horas después del final de la batalla espacial. Esperaban encontrar instalaciones militares fuertemente defendidas, pero en cambio descubrieron algo mucho peor. La superficie del planeta estaba cubierta por las ruinas de hospitales y centros médicos que los Vexai habían destruido deliberadamente al conquistar este mundo. 5 años antes, Steve caminó entre los escombros de lo que una vez fue el hospital infantil más grande del planeta. Las paredes aún estaban ennegrecidas por los incendios que consumieron el edificio, junto con los jóvenes pacientes que se encontraban en su interior. Sus marines encontraron fosas comunes llenas de cuerpos de médicos y enfermeras que habían sido ejecutados por negarse a abandonar a sus pacientes. La DRA. Karen Witte aterrizó con la segunda oleada de transportes e inmediatamente comenzó a establecer hospitales de campaña para atender a los supervivientes que pudieran encontrar. Sus equipos médicos trabajaron junto a los marines para buscar entre las ruinas a cualquier persona que pudiera seguir con vida después de años de ocupación de Vexig. Los encontraron en los túneles subterráneos bajo el complejo médico destruido. Docenas de civiles alienígenas de varias especies diferentes se habían escondido en el sótano cuando comenzó el ataque Vexai. Habían sobrevivido gracias a los suministros médicos almacenados y al agua de lluvia que se filtraba por el techo dañado. Karen se arrodilló junto a una criatura anciana de las colonias Centuri que había resultado gravemente herida en el ataque original. El ser la miró con ojos llenos de miedo y habló en un inglés deficiente. ¿También estás aquí para hacernos daño? No, respondió Karen con suavidad mientras comenzaba a curar sus heridas. Estamos aquí para ayudar. Somos médicos y hemos venido para asegurarnos de que nadie más salga herido. El superviviente rompió a llorar al darse cuenta de que los curanderos habían aliado, venga a su mundo. Le contó a Karen sobre la política del Alto Vex de ejecutar a cualquier personal médico. Encontraron y destruyeron todos los hospitales y clínicas en cada mundo que conquistaron. Los alienígenas creían que mostrar piedad a los enemigos era una señal de debilidad que debía ser eliminada. Los marines de Steve Mitchell descubrieron extensos registros en las ruinas del centro de mando del Alto Vex. Los archivos contienen planes detallados para atacar instalaciones médicas en toda esta región del espacio. El asalto a la nave hospital humana había sido parte de una campaña mucho mayor para eliminar toda forma de ayuda médica del territorio controlado por los Vexai. El almirante Parker estudió estos registros desde su nave insignia y sintió que su ira se enfriaba aún más. Los Vexai no habían atacado el santuario en un momento de confusión en el campo de batalla o necesidad militar. Habían atacado la nave hospital porque toda su filosofía militar se basaba en la destrucción de cualquiera que intentara curar en lugar de dañar. La flota se adentró en el espacio del Alto Vex como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada sistema al que entraban contaba la misma horrible historia de hospitales destruidos y personal médico asesinado. Los humanos comenzaron a comprender que su misión era más que vengar el santuario. Luchaban por restaurar los principios básicos de la civilización en toda esta región de la galaxia. En el sistema Próxima, encontraron un campo de prisioneros de las Altas Vex donde médicos capturados de una docena de especies diferentes se encontraban retenidos en condiciones terribles. Muchos de los prisioneros habían sido torturados para obtener información sobre técnicas médicas que los Vexai querían usar con fines militares. Otros habían sido mantenidos con vida simplemente para que sus captores pudieran disfrutar viendo sufrir a los curanderos. El Dr. Witte trabajó durante 3 días seguidos tratando a los prisioneros liberados. Muchos de ellos estaban tan débiles por años de abuso que apenas podían hablar, pero todos contaban la misma historia. Los Vexai disfrutaban especialmente atormentando a cualquiera que hubiera dedicado su vida a ayudar a los demás. Las noticias del avance humano se extendieron más rápido de lo que sus naves podían viajar. Las especies oprimidas en docenas de mundos comenzaron a alzarse contra sus ocupantes de las Altas Vex tras enterarse de que alguien finalmente estaba luchando contra políticas crueles de los extraterrestres. La galaxia observaba con asombro cómo la flota de guerra de la humanidad se fortalecía con cada victoria. Antiguos prisioneros y civiles liberados se ofrecieron como voluntarios para unirse a la causa humana, no como sirvientes, sino como iguales en la lucha contra la tiranía. Trajeron consigo el conocimiento de las tácticas de los Altos Vex y la ubicación de otros campos de prisioneros que necesitaban ser liberados. La flota humana se convirtió en el centro de una creciente alianza de especies unidas por su odio a Vexi. El almirante Ztar, artífice de la destrucción del santuario, se retiró a las profundidades del territorio central de Vexi mientras sus fuerzas se desmoronaban ante el avance humano. Su flota fue desmoralizada y dispersada por enemigos que luchaban no solo por la victoria, sino por principios que trascendían los meros objetivos militares.
Los humanos no conquistaban territorio ni se apoderaban de recursos. Estaban transformando el panorama moral de la galaxia y demostrando a todas las especies que los sanadores merecían protección en lugar de persecución. Los Vexai habían despertado algo en la humanidad que no podían comprender ni vencer. Mediante la guerra convencional. El enfrentamiento final llegó en Cazara Prime, el corazón del Imperio Vexai, donde el almirante Zegar había reunido los últimos restos de la flota de su confederación para una última y desesperada resistencia. El mundo alienígena flotaba en el espacio como una joya oscura, rodeado por las formas retorcidas de 1000 naves de guerra Vexi. Era la mayor fuerza militar que cualquier especie había reunido en más de un siglo. Pero el almirante Chris Parker la observó sin miedo. La flota de guerra humana emergió del hiperespacio. En perfecta formación, con el USS Retribution a la cabeza. Tras el enorme Dreadnought venían portanaves, destructores y naves de apoyo, todos pintados de negro con cruces médicas plateadas brillando en sus pasillos. La imagen de la flota de guerra terrestre oscureciendo las estrellas alrededor de Cazara Prime envió un mensaje que resonó por toda la galaxia. Zar transmitió un mensaje a la flota humana en todas las frecuencias. Su rostro de insecto llenó las pantallas mientras hablaba en el áspero y chasqueante idioma que los traductores convirtieron al inglés. Almirante humano, no tiene autoridad en este espacio. La destrucción de su nave hospital fue una acción militar legítima contra los invasores que violaron nuestro territorio sagrado. La respuesta del almirante Parker se transmitió no solo a la flota Vexai, sino a todos los mundos habitados en un radio de 100 años luz. Atacaron una nave hospital. Asesinaron a médicos, enfermeras y pacientes. Atacaron a quienes habían jurado curar y no dañar. Hoy aprenden por qué la humanidad protege a sus sanadores por encima de todo. La batalla de Cazara Prime comenzó con los destructores furtivos del capitán Tony Russell atacando los límites exteriores del formato Vex-Sig-Ion. Las naves humanas invisibles aparecieron sin previo aviso y desataron ataques devastadores antes de desaparecer en la oscuridad. La confusión se extendió por la flota alienígena mientras intentaban luchar. Enemigos que no podían ver ni predecir. La comandante Beth Adams lanzó todos los escuadrones de cazas a su disposición y el espacio alrededor de Cazara Prime se llenó de los brillantes destellos de las armas de energía. Sus pilotos volaron con una precisión y coordinación que los Vexi no podían igualar. Cada ataque estaba calculado para lograr el máximo daño y evitar bajas innecesarias entre sus propias fuerzas. La flota humana luchó con una brillantez táctica que dejó a sus enemigos aturdidos e indefensos. Pero también demostraron una precisión quirúrgica que asombró incluso a sus aliados de otras especies. Cuando las naves Vexai intentaron retirarse hacia la superficie del planeta, los humanos desactivaron sus motores en lugar de destruirlos por completo. Demostraron que podían elegir la misericordia incluso en el fragor de la batalla. Los equipos médicos de la doctora Karen Witte se desplegaron incluso durante el combate, atendiendo a los enemigos heridos junto con las bajas humanas. Los prisioneros de Vex-Ig observaban con asombro cómo la misma especie que habían intentado destruir trabajaba desesperadamente para salvarles la vida. Fue una lección de humanidad que ninguna propaganda pudo contrarrestar. Los marines del coronel Steve Mitchell abordaron naves Vexi dañadas para rescatar a cualquier superviviente que encontraran. Los alienígenas esperaban ser ejecutados, pero en cambio recibieron atención médica de las mismas personas contra las que habían estado luchando. El contraste con su propia doctrina militar era tan marcado que muchos soldados Vexi simplemente dejaron de luchar y se rindieron. La batalla se prolongó durante 6 horas antes de que la nave insignia del almirante Zkar fuera finalmente inutilizada por el fuego concentrado de la flota humana. Su enorme nave de mando flotaba indefensa en el espacio con sus armas destruidas y los motores apagados. El almirante alienígena esperaba que los humanos destruyeran su nave con toda su tripulación. Pero Chris Parker tenía otros planes. Steve Mitchell lideró el grupo de abordaje que capturó vivo a Ztar. El almirante de Vex-Ig luchó con furia desesperada hasta que un arma aturdidora lo dejó inconsciente en la cubierta de su propio puente. Cuando despertó, se encontró en la enfermería de una nave humana, recibiendo tratamiento de sus heridas por la propia doctora. «White, ¿por qué me curas?», preguntó Zedkar confundido. «Soy tu enemigo. Destruí tu nave hospital y maté a tu gente». Karen miró al alienígena que había ordenado el asesinato de sus colegas y no sintió odio en su corazón. «Porque eso es lo que hacemos», respondió simplemente. «Curamos porque es correcto, no porque sea fácil». El juicio del almirante Zegar se celebró en las ruinas de un centro médico Vexai que sus fuerzas habían destruido años antes.
Representantes de todas las especies liberadas asistieron al procedimiento para presenciar cómo se hacía justicia. Las pruebas en su contra eran abrumadoras e innegables. La DRA. Witte presentó testimonio sobre la destrucción del santuario, leyendo los nombres de todos los profesionales médicos que murieron en el ataque. Habló ante el tribunal sobre la dedicación de la doctora Lisa Carter para salvar vidas y sobre la última transmisión de la enfermera Amy Torres que había llevado a la flota humana a este momento decisivo. Los fiscales mostraron imágenes de las fuerzas de Vex atacando deliberadamente hospitales y ejecutando a personal médico en docenas de mundos. El patrón de crueldad era tan extenso que ni siquiera el propio Consejo de Defensa de Zetar pudo refutar los hechos. El almirante alienígena había cimentado toda su carrera militar en la destrucción sistemática de sanadores. Pero cuando llegó el momento de dictar sentencia, los humanos sorprendieron a todos en la sala. En lugar de la ejecución o la cadena perpetua, Zechar fue sentenciado a servir en las instalaciones médicas que sus fuerzas habían destruido. Pasaría el resto de su vida trabajando bajo la supervisión de la misma especie a la que había oprimido. Aprenderás lo que significa curar en lugar de dañar, declaró el juez humano. Comprenderás por qué el personal médico merece protección en lugar de persecución. Y verás de primera mano que la misericordia no es debilidad, sino la mayor fortaleza que cualquier especie puede poseer. La Confederación Vexi fue disuelta y sus territorios recibieron autogobierno bajo la protección de la creciente alianza de especies liberadas. Los humanos establecieron estaciones médicas por todo el antiguo espacio elevado Vex, atendidas por voluntarios de la Tierra y de docenas de otros mundos. Estas instalaciones tenían una inscripción sencilla que podía leerse en 50 idiomas. En memoria del USS Sanctuary, sanaban en vida. Inspiraban en la muerte. La flota del almirante Parker regresó a la Tierra, no como héroes conquistadores, sino como guardianes que habían cumplido con su deber sagrado. Habían demostrado a la galaxia que la misericordia de la humanidad era infinita, pero también lo era su determinación de proteger a quienes mostraban misericordia a los demás. La imagen final transmitida a través del espacio conocido mostró las nuevas estaciones médicas, relucientes de blanco con cruces, protegidas por las oscuras siluetas de naves de guerra humanas. El mensaje fue claro para todas las especies que lo recibieron. Los sanadores de la humanidad continuarían su labor entre las estrellas, y cualquiera que los amenazara enfrentaría consecuencias que transformarían los cimientos de la civilización galáctica.